La Convención de Aguascalientes es un momento clave en la Revolución Mexicana. Sin embargo, es un momento que está en términos informativos muy deslavado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su función? Yo voy a tener que estar aquí hablando. ¿Cuál es su función de la convención? ¿Qué significaba en su momento? ¿Para qué sirvió? Los mexicanos hemos recibido a lo largo de nuestra educación básica una información muy pobre sobre la revolución y además muy mensa. Pareciera que estaban todos ahí tomaditos de la mano y luego terminaron todos en las patas del monumento de la revolución como cadáveres. Pareciera que las contradicciones inmensas que se vivió en el proceso revolucionario no eran tales. Resulta muy chistoso, incluso insultante, que el cadáver de Villa esté en el monumento a la revolución a unos metros del cadáver de Zapata. Por eso hay temblores en la Ciudad de México, y por eso los temblores son su puta madre. Que estén Cárdenas y Calles en el mismo monumento es un insulto a la razón. Y es un poco el modelo priista de hacer historia. Vénganos a tu reino, todo melcocha lo juntamos, se lo contamos a los niños para que se apendejen y le quitamos todo sentido social al proceso revolucionario. Hay una voluntad por parte de la educación pública mexicana de esconder la revolución, de que el ciudadano actual no cree identidades con algunos de los procesos de la revolución, ¿no? En ese sentido, se descafeína a Zapata, se vuelve bandolero pinche a Pancho Villa, se vuelve el abuelito de la patria a Carranza, ¿sí? Y todo el mundo es descendiente de Álvaro Obregón, famoso porque cuando perdió la mano en Celaya aventaron una moneda centenario de oro y salió la mano de los escombros para pescarla en el aire. En esta melcocha con la que se nos transmite la información sobre la revolución, todo está amontonado. Y al mexicano le cuesta trabajo pensar la revolución como un largo proceso, son 10 años de lucha armada, desde el levantamiento maderista de 1910 hasta el final de la etapa armada de la revolución, con el golpe de Agua Prieta en mayo del 20, hay 10 años de lucha, hay 1 millón de muertos. Es la gran revolución del siglo XX junto con la revolución china y la rusa. Cuando uno las pone en paralelo, tú dices, caray, esto es cosa seria. El ejército del pueblo más importante, hasta el momento en que Trotsky toma en 17 el mando del ejército rojo en la revolución rusa, es la división del norte de Pancho Villa, 60,000 hombres armados, ¿sí? 400 trenes, no vagones de tren, trenes, hospitales de campaña, marchas de caballería que cubrían 4 kilómetros de ancho. La polvareda hacía cagarse de miedo a los federales, ¿sí? Ametralladoras, la primera fuerza aérea popular, los halcones dorados, ¿sí? Villa andaba incluso comprando un submarino porque se lo vendían barato, un submarino que se habían robado la Marina zarista y que lo vendían en Nueva York. Y Villa, ahí está la correspondencia que es maravillosa, decía, bueno, ¿y cuántos barcos de Carranza pudo hundir con esta madre? Pues si lo pone en el Golfo en el lugar indicado, todos, dice, ¿sí? No le salió la operación porque prefirió gastárselo en balas, pero la revolución que se nos cuenta está desprovista de contenido, no hay identidades. Lo mismo vale un Praxedis Guerrero, que es uno de los grandes héroes del movimiento magonista y una de las figuras más limpias de la revolución en Chihuahua, pues te lo ponen a la misma altura y a la misma distancia que un robavacas que empezó de zapatista, luego fue huertista, luego ¿no? Y cuando llega la hora de conmemorarla en el centenario, aparece una pinche estatua ahí horrorosa. Y uno se pregunta, ¿y esta es la conmemoración de la revolución? ¿De dónde salió esta estatua? Articulada además, no sé si recuerden, así, movía la cabecita y las patitas, la estatua famosa que nos colocaron en el Zócalo. Y uno decía, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿No? Y entonces la raza que es maligna decía, pues es el Coloso, ¿no? Porque medía 20 metros.
Y la raza que es más maligna decía, es el Colosio. Y uno decía, ¿qué chingados tendrá que ver Colosio con la celebración de la revolución? Pero era el Colosio. Y entonces ahí andaba el Colosio. Pero resulta que si uno lo veía bien, decía, ah, caray, pues se parece levemente a Benjamín Argumedo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para qué queremos a Benjamín Argumedo conmemorando la revolución? Benjamín Argumedo se hizo famoso porque combatió en 5 bandos. Fue colorado, huertista, ¿sí? Luego dijo que era zapatista, luego quiso ser villista y no lo dejaron. Es un personaje deleznable. Lo único bueno que tiene es que su novia era una famosa prostituta, la bandida, que tuvo el burdel más grande que hubo en la Ciudad de México. Los que tengan más de 80 años han de haber pasado por ahí, ¿sí? Que le escribió un corrido a toda madre, el corrido de Benjamín Argumedo. Pero chinga, si eres digno de ser la figura ejemplar de la revolución, nomás porque te escribieron un corrido, pues cualquiera cabe ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo demonios llegó Benjamín Argumedo a estar ahí, moviendo la pinche cabecita de las patitas, ¿no? Y resulta que pregunta uno a los analfabetas que gobiernan este país, incluido su secretario de Educación en aquella época, calderonista, y el güey dice, no, bueno, le encargamos la estatua a un escultor de Durango. Y ¿cómo se la encargó? Le dijo, queremos la figura de un prócer, de una figura fuerte, que represente los ideales de la revolución. No, le dijo, oye güey, tú que eres de Durango, agárrate a uno por ahí de Durango y hazme una estatua. Y el de Durango pues dijo, pues me gusta, otro pinche analfabeta funcional, ¿no? Digno de ser amigo del secretario de Educación, quién sabe cuánto habían pagado por la pinche estatua pendeja esta. Y entonces vio una foto y dijo, pues me gusta. Y era Benjamín Argumedo. Benjamín Argumedo, entre otras características, tenía la virtud de que entraba en combate con la boca cerrada. Se amarraba un paliacate alrededor de la cabeza con nuestro rolo de boca. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo daba órdenes? Era general de caballería. Pues traía un corneta chaparrito al lado y le hacía gestos, 1, y entonces el corneta tocaba firmes, 2, atención, 3, a la carga, ¿no? Y entonces, no, me cae que es delirante, pero así es. Estos güeyes de veras son unos analfabetas absolutos. Son como Peña Nieto en día malo, chinga, ¿no? Que han leído la Biblia pero no toda. Y Argumedo, cuando por fin ahí en las crónicas periodísticas entra un poco en su historia, más allá del corrido, pues resulta que había soñado una vez que lo mataban y que le entraban moscas en la boca. Y entonces, para evitar que le entraran moscas en la boca, pues combatía con la boca cerrada, ¿no? Lo cual lo volvía el general más incomprensible del puro pinche planeta. Hasta los tartamudos, que ha habido varios generales tartamudos en la Revolución Mexicana, pues se comunicaban mejor con sus tropas, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, al Colosio, ¿no? Que no era Colosio, sino era el Coloso, que no era Coloso, sino era Benjamín Argumedo, y que no traía paliacate. Hasta eso, el escultor no le puso su paliacate alrededor de la cabeza. Así se nos ha contado la revolución. Se mezcla todo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Huerta combatió a las órdenes de Madero? Y uno dice, pues porque cuando el bobo de Madero firma los pactos de Ciudad Juárez, deja intacto al ejército porfiriano, que es el error que le va a costar la vida. Ese ejército lo va a asesinar 2 años después, ¿sí? Y entre el ejército que queda vivo, queda el siniestro Victoriano Huerta, cuya trayectoria había sido asesino de indígenas, había estado en la guerra del Yaqui, había estado en la guerra de exterminio en Yucatán contra los mayas y había estado en la campaña primera contra Zapata. Y ese hombre combate a las órdenes de Madero, claro, a los rebeldes orosquistas, porque nadie puede poner en orden esta historia. Cuando uno pone en orden, encuentra, primero, el magonismo con toda una etapa insurreccional entre 6 y 8, espectacular, que no cuaja, ¿sí? Los levantamientos en Veracruz, en Chihuahua, y la presencia de entre las filas del magonismo de un montón de estudiantes rebeldes. Estos estudiantes no llegan al proceso revolucionario, van a ser masacrados en los levantamientos magonistas y el magonismo va a disolverse con sus grandes dirigentes encarcelados en Estados Unidos, que le hacen favor al gobierno mexicano de mantener a Ricardo y a Enrique en la cárcel. Así la cosa, 1910, Madero.
Madero sin programa social, con un programa que se limita a sufragio efectivo, no reelección, democracia real. Un tipo bueno, bondadoso, valiente hasta la locura, echado para adelante, chaparrito. La prensa de la época la llamaba el presidente Pingüica y lo llamaban sus detractores el enano del Tapanco, pero sin programa social. Y sin embargo Madero, sin programa social, logra lo que no había logrado el magonismo, que es conjuntar todo el odio popular que se había generado contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y el 20 de noviembre estalla la revolución en 200 puntos de la República, pequeños núcleos, nada importante, ningún gran contingente. Lo más grande, grupos de 30, de 40 hombres en algunas poblaciones campesinas. Y el movimiento cobra una forma campesina, porque era quizá el campesinado el que había sufrido los mayores agravios por parte de la dictadura de Porfirio. Tanto las comunidades indígenas masacradas en los últimos años del porfirismo, la resistencia ya aquí es maravillosa y la represión es un genocidio, los mayas yucatecos, ¿sí?, las comunidades veracruzanas, ¿sí?, que se habían alzado, son, junto con la vida diaria en el campo, las que generan que la primera gran movilización se dé desde el campo. ¿Qué tienes ahí en 1910? Pues tienes luchadores agraristas en la laguna, ¿sí?, que hacen un núcleo ahí de alzamiento, un maestro de escuela, Toribio, en Chihuahua, que levanta su comunidad, Carrera Torres, en San Luis Potosí, y desde luego, pues el zapatismo, que es la expresión más clara de algo bien sencillo, que es la tierra es de las comunidades y ha sido poco a poco siendo secuestrada y robada por las empresas latifundistas y por las empresas agroindustriales azucareras en Morelos. Y el zapatismo llega con sus viejas papeles, sus amates, donde dice aquí el rey de España hace 4 siglos nos dio la tierra, con su histórica demanda comunitaria y con el programa más claro y más transparente del movimiento del alzamiento campesino. El zapatismo es quizá la expresión más precisa de un mundo agrario que está hasta la madre de los latifundistas, de las tiendas de raya, de las acordadas y los rurales ejerciendo horca y cuchillo entre las comunidades, del secuestro de las adolescentes, del peaje matrimonial de las adolescentes campesinas que pasan primero por la cama del patrón, del robo descarado de cosechas, de las tranzas a la hora de pesar a los medieros, ¿sí?, de una situación insostenible y verdaderamente asfixiante que recorre lo ancho y largo de todo el país, porque el modelo porfirista implicaba un modelo de desarrollo sobre la base de la superexplotación. Y por eso da mucha risa cuando de repente estos neoporfiristas que acaban de salir todos de universidades gringas, patito, ¿no?, y que traen sus pinches títulos en inglés, que de repente son funcionarios hoy de gobernación, de la SEP, etcétera, y en su pinche vida han andado en el metro, ¿no?, y andan recorriendo la ciudad en carros con los vidrios tintados para que no los veamos y para que no nos vean. Cuando estos güeyes te dicen, bueno, pero el porfirismo representó realmente progreso. Y tú dices, vas y chingas a tu madre, güey. Pa' pronto. Progreso. El centenario de la independencia en la Ciudad de México se celebró de la siguiente progresista manera. Se encendieron 100,000 focos en toda esta zona, esta incluida. Puta, la iluminación, la luz, qué maravilla. 100,000 foquitos, ¿no? Sí. Y se sacaron 4,000 pobres a chingadazos del centro de la Ciudad de México porque se veían feos. Eso es progreso. El concepto de progreso es a la madre el costo social, que se haga el dinero. Y el porfirismo es verdaderamente una cueva de bandidos. No hay gobernador porfirista que no se haya hecho millonario. Y hay algunos gobernadores porfiristas que merecían ser priistas y panistas, chinga. Por ejemplo, uno que prohíbe que se beban las aguas de fuentes públicas porque controla el comercio del pulque.
y lo que quiere es que se consuma más pulque y prohíbe que se beba en las fuentes públicas, ¿sí? Por ejemplo, a los gobernadores de Sonora, ¿sí? Todos ellos, Corral, Izabal, Torres, uno tras otro, que están todos metidos en negocios sucios, robándole sus tierras a los yaquis y a los mayos, ¿sí? Por ejemplo, los gobernadores de Chihuahua, que se apropian de toda la tierra comunitaria forestal en tan solo 10 años. Y así la lista sigue y sigue. De hecho, el porfirismo hace cosas impensables, como restablecer la esclavitud en México, abolida por Hidalgo 100 años antes. Y hay esclavitud en Campeche, en Yucatán, ¿sí? En lo que hoy es Quintana Roo. Vuelve la esclavitud. No la esclavitud informal, la de por deudas, no. Grilletes y dormir en la noche encadenado, comer basofia de pescado, ¿sí? Ese es el progreso. Sí, bueno, construyó carreteras. Chingue tu madre, tú y las carreteras. Por favor, esta medida del progreso al margen de la sociedad que lo produce es verdaderamente un insulto a la humanidad y a la razón, ¿sí? Y eso es lo que está detrás del alzamiento maderista. El alzamiento maderista va a provocar una situación muy particular, va a ser muy masivo, muy chiquito y no encuentra punto focal para concentrarse. Madero, huido a Estados Unidos, está pensando en un desembarco en Veracruz, luego dice entra por Chihuahua y le sale mal. En la primera batalla lo hieren en la mano, se desperdiga, hasta que encuentra en la propia Chihuahua a un núcleo de revolucionarios muy sólido, que es todo el grupo que había estado cocinando y organizando a Abraham González. Por cierto, si hay aquí miembros de la comunidad gay, pónganse contentos, Abraham González era gay, de closet, y es uno de nuestros grandes héroes, porque tenía unos huevos que daba verdaderamente prodigio. Bueno, también lo era Carrera Torres y el general Villarreal. Entonces, si quieren luego los miembros de la comunidad gay les paso una lista de los héroes revolucionarios chingones que hemos tenido, chingones. Abraham era un personajazo, es el primer tipo que plantea el problema del voto femenino en 1908, ¿sí? Cuando ni pensarlo en la sociedad mexicana. Es el cuate que crea la red maderista más sólida, apoyándose en dos figuras muy raras, un comerciante muy prestigiado en la zona, Pascual Orozco, y un bandolero, Pancho Villa, al que convence de que su vida de bandolero es producto de la sociedad en la que ha vivido. Y Villa se ilumina y de repente dice, en la madre, llevo 30 años o 20 y tantos años brincando bardas, robándome gallinas, robando vacas, huyendo de la policía sin descanso, y eso es el sistema. Y Abraham le dice, no seas pendejo, eso es el sistema, tu enemigo no es el rural, no, tu enemigo es el gobernador del estado, Chihuahua, tantas vacas como Suiza, agárrense, ¿sí? Y eso sí, las comunidades no tienen derecho de paso a las fuentes de agua porque están alambres de púa cerrándola. Y Villa se ilumina y se vuelve una de las piezas claves de la revolución en el norte. La revolución, en la primera etapa, va a tener un montón de pequeños alzamientos, que es lo que destronca al gobierno porfirista, cierres de carreteras, de vías férreas. El alzamiento cobra fuerza en Morelos a partir del reconocimiento del liderazgo de Zapata y en total aislamiento del norte. Y en el norte va a cobrar fuerza en Chihuahua con esta coalición que le monta Abraham González a Madero. La primera vez que Villa ve a Madero, está cabrón, lo ve de lejos y lo ve que le están ayudando a Madero a montar a caballo, y Villa se dice para sí mismo, ese es mi pinche jefe, un güey que lo ayudan a montar a caballo, lo cual es una injusticia porque Madero era muy buen jinete, lo que pasa es que traía una herida en la mano y por eso lo estaban ayudando. Pero Villa ya lo ve de lejos, lo mide y dice, no, es un pinche Catrín con Zarapito lo llama. La segunda es que Madero lo invita a cenar, pero Madero es vegetariano, camaradas, lo cual para Villa es una pinche mentada de madre, ¿sí? Villa y yo somos comedores de carne, chinga, ¿sí? Y nos gusta asada hasta que parezca suela de zapato a la brasa, y Madero lo invita a
comer unas verduritas, no mames. Villa entonces va creando una relación de pánico, chinga. Mi jefe es este güey que no sabe montar a caballo, mentira, porque era gran jinete, y que come verduritas, pero para acabarla de chingar, Madero le tira un rollo espiritista. El Madero era espiritista. Que no, mis conversaciones con Alan Kardec, dice, y Villa, que le tenía pánico a toda forma de religión desorganizada y organizada, ¿no? No era ateo, pero era un racionalista descreyente. Lo mira como dándole la vuelta y dice, puta, ¿en qué pinches manos caímos? Este es el jefe de la revolución. Curiosamente, al día siguiente, lo oye en San Pedro, en la placita del pueblo, echándose un mitin. Y Villa tenía una virtud que había creado a lo largo de sus años de bandolero, que es, había creado una especie de sexto sentido, un sexto sentido en el cual veía lo que era legítimo y lo que no lo era. Y lo mide y lo oye hablar, y de repente dice, no, este chaparrito está dispuesto a morir por lo que cree, y es legal. Y a partir de ahí, amor absoluto, hasta la muerte de Madero. Villa será un incondicional de Madero. Esta habilidad del bandolero para detectar, ¿qué es la supervivencia? Si no sabes detectar la legalidad del que tienes enfrente, y si va derecho te está poniendo un 4, no duras de bandolero ni 6 meses. Le va a permitir tener una relación profundamente afectiva con Madero y pinchísima con Venustiano Carranza. Cuando Villa ve a Carranza, aparte que era otro Catrín, pero sin zarapito, ¿no? Carranza es un conservador que queda en el liderazgo de la revolución por casualidad, y ahora les explicaré cómo, pues lo mide y no le gusta. Las fotos de Villa y de Madero son maravillosas, las pocas veces que se fotografiaron juntos. Uno mira para un lado y el otro mira para el otro. No se ven, ¿sí? No buscan el contacto visual. Se tienen con una pinche desconfianza absoluta. Pues cómo no, Carranza, el bandolero ¿cómo le va a dar confianza a él, que es un hombre de cubiertos de plata en las noches, ¿no? En las cenas? Carranza va a llegar al dominio de la revolución de una manera muy accidental. Madero va a ser destruido por los propios generales a los que amnistió en los pactos de Juárez, en la famosa historia de la Ciudadela. Lo van a matar como un perro y a la mala, ¿sí? Y entonces se produce un momento de, bueno, ¿y quién entonces reclama la legalidad republicana? Hay 3 gobernadores que pueden hacerlo: Abraham González en Chihuahua, a Madero y el gobernador de Sonora. Pero el gobernador de Sonora se culea a los 10 primeros minutos, deja la plaza y se exilia a Estados Unidos. Y Abraham González cae en una trampa que le tiende Huerta y lo asesina, ¿sí? A la mala. Y entonces Carranza se queda como el único representante de la legalidad republicana. El resto de los gobernadores del país maderistas se cuadran con Victoriano Huerta. Victoriano, famoso por pedo, ya que hay que ser jodido para que la fama de un presidente de México sea por borracho, cuando hay varios que le roncan, porque ahí van por el récord. Contaba a su secretario que se bebía después de comer 3 botellas de coñac Genesis y no se emborrachaba. No, puta, con 3 botellas de coñac Genesis vivía borracho, chinga, no es que se emborrachara, ¿sí? Y marihuana, la cucaracha que se cantó durante la revolución está dedicada a Victoriano Carranza, a Victoriano Huerta, no sé si lo sabían, porque cuando se retrataba en frac, tenía el cuello muy corto, la pinche corbata le llegaba por aquí, y entonces parecía una cucaracha, entonces que no tiene para quemar, ¿no? Porque le falta marihuana para quemar. Entonces Carranza queda como jefe accidental del proceso revolucionario. Sus relaciones con el villismo van a ser muy curiosas. Una vez Carranza le manda $1 millón a Villa para pagar las nóminas del ejército revolucionario. Se las manda con un burócrata desde Coahuila, donde tiene la base más importante del carrancismo. Y Villa recibe el paquete de billetes. El enviado le dice, ¿no los va a contar, mi general? Y Villa lo mira fijamente y dice, ¿ustedes los carrancistas cuentan el dinero? ¡Ota, qué pinches atrasos!, ¿no?
El dinero es para gastarlo, no para contarlo, güey. A ver, Martínez, véngase para acá, aquí tiene de a puño, lléveselo y trate de comprar armas en tal zona. A ver, Fierro, toma, ahí va otro puño, necesitamos que se modernice la Casa Redonda de Torreón. Y ahí va, aventando. Y el otro, el carrancista, está espantado, pero me va a firmar, general, dice. Villa le firma, pues, para que el otro güey no se muera del espanto. Pero son dos maneras de entender la revolución. Villa dice, el dinero no es para contarlo, hombre, es para gastarlo, ¿sí? Y el otro dice, no, el dinero es para contarlo, pero además me lo firma mi general. No vaya a ser que digan que yo fui el que anduve repartiendo billetes como loco. La revolución avanza contra Huerta, tanto en el sur como en el norte. En el norte por 3 columnas, en el oriente la división del noreste de Pablo González, muy fiel a Carranza, en el centro la división del norte, villista, la gran maquinaria de guerra, y en el oeste la división del noroeste de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, los sonorenses, también muy fiel a Carranza. Las derrotas consecutivas del ejército huertista, y no me voy a ir en detalle, ¿no? En Torreón, en Zacatecas, y luego la derrota en Orendain que logra Obregón, desmorona el huertismo. Huerta es un general que nunca salió a palacio, y en las noches salía, y cuentan los que saben historias de Huerta, que se ponía a aullar como lobo a la luna pedísimo, recorría la Ciudad de México. Entonces, cuando oían un lobo aullar en la Ciudad de México, decían, no, hijito, no te espantes, es el presidente. Y se va de México. Y entonces queda el problema de qué tipo de gobierno se va a construir, y ahí es donde se produce la Convención de Aguascalientes. O sea, de la segunda etapa armada de la revolución, la primera la etapa maderista, la segunda la etapa antihuertista, ¿qué gobierno va a salir? Hay 2 tendencias. La primera, representada por el supuesto presidente de facto, Venustiano Carranza, que dice, pues hagamos una convención que dé forma al gobierno, en la que estén representados los gobernadores, los jefes de armas y una serie de figuras de la oposición, periodistas, bla, bla. Y el norte le responde ni más. La convención solo va a estar representado los generales con mando de tropa, de tal manera que la convención exprese el movimiento armado que se dio en la revolución. Y la medida resulta muy justa, porque no hay un movimiento estudiantil, no hubo movimiento sindical, hay pueblo en armas. Eso hizo la revolución. Y entonces la convención reúne en Aguascalientes a los generales con mando de tropa contra la voluntad de Carranza, que por cierto decide no asistir a la convención porque no se encuentra a gusto entre tanto pelado armado. Y hace bien, porque uno de los días de la convención, algún pinche loco se le ocurre pasar una película en el teatro en Aguascalientes, y cuando sale Carranza en pantalla, la raza tira de 45 y empieza a disparar de la pinche pantalla, con lo cual los que estaban atrás de la pantalla tienen que tirarse al suelo y salir gateando, ¿sí? Y la pantalla queda toda perforada. O sea que Carranza hizo bien en no andar visitando la convención. El gran problema de la convención es cómo concitar las fuerzas del norte con el sur zapatista, porque los zapatistas están claros, dicen, nosotros vamos a la convención, no, nosotros tenemos el plan de Ayala, y el plan de Ayala es lo que queremos, no necesitamos ninguna convención, ahí está ya el plan de Ayala. Y el plan de Ayala es: la tierra es para el que la trabaja, vámonos, expropiación absoluta de todas las haciendas, ¿sí? Y entonces hay que mandar una comisión que integrarán algunas figuras destacadas de la revolución en el norte, entre ellos Felipe Ángeles, para hablar con Zapata y decirle, vénganse a la convención. Y aceptan. De tal manera que la convención, reunida en Aguascalientes, va a ser el triunfo del ejército campesino en armas de todo el país.
y una conjunción de zapatistas y villistas, con una presencia importante de la división del noreste y de la división del noroeste. El resultado es la creación de un gobierno provisional, que a Carranza no le gusta nada, ¿sí? Y el avance hacia la Ciudad de México, sin que todavía se produzca la ruptura. Aunque muy pronto Carranza va a romper con la convención y desconocer los acuerdos de esta mayoría. Y poco después Obregón se sumará a la ruptura y se sumará a Carranza en Veracruz, donde crea su segundo gobierno provisional. La entrada del ejército convencionista a la Ciudad de México es nuestro momento de gloria y de júbilo, el suyo y el mío, compañeros. Cuando quieren recordar cómo la vida puede ser a toda madre, vean las imágenes de 30,000 hombres a caballo entrando por la Ciudad de México. 30,000 campesinos. Si ve uno la descubierta, la famosa foto de la descubierta, anda por aquí. No está. Pero la recuerdan, ¿no? Todo el mundo la tiene en la cabeza. Villa y Zapata en el centro de la foto, Villa mirando con una cara de envidia culerísima el sombrero de piel de castor de Zapata. Lo ve como diciendo, y yo con este pinche quepí pendejo, quién sabe quién me regaló, man. Villa era un amante de los sombreros, usó cientos de sombreros diferentes a lo largo de su vida, pero el de Zapata no tenía madre, estaba bordado con hilo de plata y era de piel de castor gris, ¿no? Y entonces ves a Villa como diciendo, este güey que trae un sombrero de veras y yo con esta mamada en la cabeza. En el centro de la foto, a la derecha de la foto, no vista de frente, sino vista desde nuestro punto de vista, a la derecha Fierro con un caballote embridado, a la izquierda Buelnita, el más joven de los generales de las caballerías de Sinaloa, ex estudiante, echado para adelante. Está Magaña, está de la O con un parche en la cabeza porque viene herido, y hasta adelante 2 cornetas zapatistas en caballito chico, que por cierto el tema del debate entre los caballos estuvo poca madre, porque los villistas les decían a los zapatistas, pinches caballos de mierda, y los zapatistas decían, el mío come la tercera parte de lo que come el tuyo, pendejo, ¿sí? A ver si te echas la revolución en Morelos con un caballo de esa alzada que come 3 veces más que el mío, ¿no? Un interesante debate sobre el tamaño de los caballos. Y lamentablemente en esa foto no aparece Ángeles, que viene en la retaguardia de la marcha con la artillería. Y es el triunfo. ¿Quiénes están ahí? Están 2 exbandoleros, Villa y Urbina, un fotógrafo de pueblo, ¿sí? Un maestro de escuela, 4 dirigentes campesinos comunitarios. O sea, es el triunfo de la Revolución Popular. Alguna vez discutiendo con un historiador europeo, yo le decía, mira, ahí tienes la foto del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética. Pura pinche clase media, güey. Mira esta foto, aquí, puro pinche zarrapastroso plebe, esta es la buena, Entonces me decía, bueno, pinche argumentos, Paco, pero a la hora de debatir uno usa argumentos chingones, pero tramposos, ¿no? Entonces yo le decía, ve, aún están los caballos de los bolcheviques, pinches bolcheviques no montaron a caballo. Y entonces me sacó una foto de Trotsky a caballo y me partió el hocico. Pero bueno, eso es un mal momento que tuve porque me distraje en el debate. Hay que tener cuidado, no distraerse en los debates, ¿no? Es el gran momento de gloria. Esa entrada por Plateros, que ahora es Madero, aquí al lado, es el gran momento de gloria, ¿sí? Es el triunfo de la revolución y el programa de la convención. El programa de la convención hace suyo el programa zapatista, la tierra es la que la trabaja, y adquiere las modalidades que cada sector de la revolución tiene. En Chihuahua no es el reparto agrario el centro, sino la construcción de comunidades autónomas de producción con régimen militar, ¿no? En Coahuila o en La Laguna el reparto agrario desatado, ¿no? El control de las minas y de la riqueza del subsuelo. Es el gran momento de la Revolución Mexicana. De tal manera, y para terminar, porque yo después de 45 minutos si no fumo me vuelvo muy pendejo, ¿alguien va a rajar si enciende un cigarro? Sí, ¿verdad? Son re chismosos. ¿Qué dice? Roberto. No, Roberto ya está educado, trabajamos.
Sí. Ese ejército en masa es el momento, es la identidad histórica. Ahí están ellos, pero ahí estamos nosotros. Esos son los abuelos que queremos, no los que tuvimos luego, que no resultaron tan chingones como deberían. Ese es el pasado que nos hacemos cargo de él. De tal manera, compañeros, les propongo que cuando en octubre inicien su convención, en la parte de atrás hay una foto enorme, chinga, donde se ve la entrada de Villa y de Zapata a la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, comentar algo, nada más que sea muy corto y así, ¿no? Y vamos a agarrarlas en fila, es decir, todas las preguntas y luego contesta él. Adelante, compañero. A mí me gustaría saber su punto de vista de usted, cómo llega Madero a si es casualidad, de qué forma, pero Madero llega a ese concepto tan importante. Va rápido. Madero llega al poder después de dos procesos. El primero es la victoria en Ciudad Juárez. Al triunfar el ejército revolucionario en Juárez, la dictadura se desmorona, Porfirio se va, se hace una transición y luego hay unas primeras elecciones que gana Madero. Adelante. ¿Quién es Huerta en esta época? ¿Victoriano? Victoriano en esta época es uno de los generales derrotados del porfirismo. En este momento de las En el reformas estructurales en México. ¿Quién es Huerta? Sería como una mezcla entre Videgaray y Chong si tuvieran huevos. No, como soy maligno, chinga. También es culpa tuya que me pusiste en la mesa, man. Adelante. Sí. ¿Por qué no se plantearon el poder Villa y Huerta? Sí se lo plantearon. Bueno, la conversación en Xochimilco es maravillosa, está además tomada taquigráficamente gracias a Roque González Garza, que luego sería presidente. En la conversación en Xochimilco dicen cosas gloriosas. Dicen, no, a mí esa ciudad no me gusta, hablando de la Ciudad de México, ya vámonos, usted a Morelos a terminar el reparto agrario y yo me voy a Chihuahua a organizar las comunidades, ¿no? Nombramos a un licenciado que sea honesto y buena gente y él que presida, nosotros no tenemos con qué. Los dos son muy conscientes de que no son las figuras presidenciales, son caudillos populares de dimensión regional. Lo harían bien. Zapata lo haría poca madre en el primer gobierno de Morelos, ¿sí? El nacimiento de las cooperativas, la formación de la devolución comunitaria, la tecnificación, y Villa poca madre en Chihuahua, el tiempo en que fue gobernador, pero tienen autoconciencia de que no quieren el poder. Esta acusación de, no, y se sentaron en la silla, si la silla ni era la silla, Carranza se robó el sillón presidencial, se lo llevó a Veracruz, era un pinche sillón todo pendejo ahí, de plástico, no, de cuero. Esa era una pinche silla que estaba en el camino de paso, en el castillo, en el Palacio Nacional, de la época del Lerdo de Tejada. Entonces un fotógrafo dijo, foto, y ahí toda la raza se sentó a la foto. Pero si ven la foto de la silla, está repleta de los que iban pasando, una señora con el mandado, un cuate negro que nadie sabe dónde salió, un chaparrito bizcocho, que está ahí en la foto muy feliz, ¿no? Un hijo de Zapata. Eran los que iban pasando a la famosa comida que se daría en Palacio, que González daría en Palacio poco después. No tenían vocación de poder. La acusación de que Villa y Zapata tenían obsesión de poder es falsa, a todas luces, pues. Pero no encontraron al licenciado que querían. Y pues lo seguimos buscando. Por ahí. A lo largo de la historia de México había momentos, el propio de la Huerta en 1920, fue uno de los mejores presidentes que tuvimos en México, Adolfo de la Huerta, honesto, decente, demócrata.
Y la presencia afortunadísima que tuvo México de Lázaro Cárdenas, pues fue una bendición para un pinche país que iniciaba un proceso de descomposición que terminó en el alemanismo. El alemanismo es el padre de todos estos, todos son hijos de Miguel Alemán. ¿Quién sabe cómo tuvo tantos pinches hijos en el PRI y en el PAN? Repartiditos, y uno que otro perredista. Hijo de Miguel Alemán. Bueno, por último, yo sé que no eres mago, pero nos podrías hacer resumidamente una perspectiva para México rápidamente. ¿Qué pasa? No tengo capacidad. Necesitaría una bola de cristal y con la que tenía me fui a jugar boliche y la desmadré. La capacidad de prever es muy difícil. Ahora, sin duda va a haber estallidos espontáneos, compañeros? Están echando gasolina al fuego por todos lados. Las leyes de Hacienda están convirtiendo a todos los comerciantes de este país en castigados. Eso repercute indirectamente en los precios, inevitablemente. Entonces, se vienen grandes movimientos de locatarios de mercados y de trabajadores informales. Es inevitable, ¿sí? Por otro lado, la ley de playas es un insulto para las comunidades pesqueras. Por otro lado, la ley de educación, pues es una mentada de madre a los maestros. Les valen madres la calidad de la educación, lo único que les importa es el control. La energética, no digamos, ¿sí? Afecta por todos lados a los trabajadores petroleros, a la nación al quitarle los recursos. ¿De dónde van a sacar la renta petrolera? No la van a sacar de ningún lado. Lo que están haciendo es pagando las deudas turbias de Peña Nieto en la campaña, el dinero negro con el que ganó estas elecciones. Entonces, están echando gasolina por todos lados. Se va a venir una ley agraria, pero desde luego. Lo que pasa es que la irrupción de ustedes en el movimiento los frenó, pero ahí viene. Se viene una ley de salud, cuyo objetivo es debilitar Seguro Social, ISSSTE, y dejar el Seguro Popular, que tiene menos cobertura y menos profundidad, como la gran invento del sistema. Vamos a tener una ley laboral imperante que lo único que ha producido es, en lugar de 1,5 millones de empleos que necesitábamos, 500,000 de empleos pinches, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin séptimo día. Ese es el empleo que se ha creado. O sea, están echándole gasolina al fuego por todos lados. Y son una bola de inconscientes. La voluntad de rapiña del gobierno Peña Nieto es tan grande que son una bola de inconscientes. Entonces yo preveo estallidos espontáneos por aquí y por allá. El gran problema es que tenemos que construir desde la izquierda progresista un frente único, no contra una parte de la reforma, contra todas las reformas, ¿sí? Y a la larga tirarlos. Y el único camino para tirarlos, compañeros, es una mezcla de procesos electorales mezclados con huelgas generales y moratoria de pago de impuestos. Y vamos a tener que articular todo en una sola propuesta para lograr el poder y la fuerza capaz de tirarlos. Y ya para especular, ahora sí me solté el pelo, ¿eh? Sí, bueno, ahorita acabas de comentar que es una ley para el campo, no precisamente una ley para el campo. Uno de los grandes logros de la revolución fue que los ideales zapatistas del reparto de tierras se plasmaran en la Constitución. El 27 constitucional, de alguna manera, recoge el espíritu de las ideales zapatistas del reparto de la tierra, que se ha venido modificando en los últimos años. Pero en estos proyectos de reformas que se han venido impulsando últimamente, está de nuevo el planteamiento que el gobierno hace para regresarle el monopolio de las tierras a unos cuantos. De ser propiedad social, le quieren quitar los candados que se establecieron en la ley para que la adopción del dominio pleno sea sencillo y los campesinos muertos de hambre en 3 pesos vendan las tierras a quien pueda comprarse, que ya sabemos todo. De alguna manera tú ya comentaste que esto va probablemente, ya lo comentamos nosotros, va a generar resistencia, pero también desafortunadamente algunos levantamientos, algunas situaciones. Tú como escritor, como analista, ¿qué opinión tienes respecto a lo que debemos hacer hoy y de qué manera podemos convocar a los otros sectores
a que, como tú dices, no solamente cada quien defienda su parcela, sino que de manera conjunta logremos defendernos sobre las agresiones que de distintos lados nos vienen por parte del mundo. Yo aplicaría un problema de lógica simple. Por abajo todo el mundo lo entiende. El llamado a la unidad, no hay lugar donde no lo entiendan y donde no lo pidan, chinga. Sin embargo, esta unidad no se produce porque el gran fenómeno de los años 60, 70, 80 fue la fragmentación. Nos partimos en 300 organizaciones. Hay lugares donde hay organizaciones en esta cuadra y en la cuadra al lado hay otra. Y tú dices, ¿cuáles son sus diferencias, compañeros? ¿Diferencias? Pues no. Entonces no mamen. Digo, ¿cuáles son sus diferencias profundas? Pero además, enfrentados a un enemigo con esta voracidad, con esta agresividad, porque mira que es agresiva la ofensiva, empieza en diciembre, antes de que Peña Nieto tome el poder con la ley laboral, ¿sí? Y hasta el día de hoy, una tras otra, tras otra, tras otra, con un nivel de virulencia y de agresividad que empieza a sentirse en la vida diaria. Yo pregunto, ¿cómo es posible que haya un cínico que diga que los precios van a bajar cuando una de las muchas agresiones es las leyes impositivas sobre el comercio, sobre el pequeño comerciante? ¿Qué chingas va a hacer el pequeño comerciante si le meten un 31% de impuestos, hombre? Pues va a aumentar los precios, no tiene de otra. Su margen de ganancia se lo comieron. Entonces, ¿con qué cara? El aumento sistemático de la gasolina, pues repercute evidentemente en el aumento de los precios. ¿Quién va a controlar la agroindustria capitalista? ¿De dónde acá tú dices, no, las latas de frijol a 15, no las puedes subir a 16, ¿sí? El capitalismo se rige por la lógica despiadada de la máxima ganancia. No hay un solo freno al neoliberalismo piñata que tenemos en México, porque además es un neoliberalismo muy a la mexicana, está íntimamente ligado en todos lados a fenómenos de corrupción, ¿no? Todos lados está mezclada la corrupción con el proyecto neoliberal. Y entonces, bueno, pues es una fábrica de millonarios corruptos y de agresión al pueblo. En esa medida, yo tengo la impresión de que, en buena lógica, el problema de la unidad está sobre la mesa y todos lo tenemos. ¿Cómo procesarlo? Pues yo creo que ustedes están haciendo un trabajo de procesamiento, está toda madre, ¿no? El haber logrado conjuntar tantas organizaciones campesinas, pues es sano. Pero el problema es ahora decirles, óiganme cabrones, la próxima vez que nos sentemos con gobernación, nada de, yo tengo algunos pequeños problemas que quiero resolver, y el güey de gobernación te manda un cuarto. Como fragmenten al movimiento por la vía de separarlos, ¿sí? Y negociar en lo oscuro o en lo claro, tampoco necesariamente en lo oscuro, le quitan su poder. La fuerza la tienen negociando todos juntos, con programa común. La debilidad es que te fragmentan, porque además te meten en la lógica de situaciones interminables que se han vivido en el movimiento obrero, huelgas de desgaste de años, ¿sí? Y órale. Y sí estamos dispuestos a negociar ¿qué? La ley es una broma en este país, hombre. ¿Quién recuerda haber ganado un juicio en los últimos 20 años? Sería que estaba pedo el magistrado, se había ido de puta si no había regresado. No hay legalidad imperante, hay poder popular. Y en esa medida, entonces, procesar los caminos de la unidad pues es fundamental. La unidad del movimiento campesino, vale. La unidad del movimiento indígena, vale. Luego, la unidad con los sindicalistas y con los partidos de izquierda, no hay de otra. Las filosofías antipartidos a mí me dan mucha pinche risa. No, estamos en contra de la intervención de los partidos. Pues esa es mentalidad de partido, compañeros. El que trae esa mentalidad trae mentalidad de partido. Yo soy la posición política y excluyo. No, aquí, desde un socialdemócrata light, ¿sí?, hasta un anarquista, todos estamos en el mismo campo. Hay que procesar, y la unidad no se procesa sobre la base del acuerdo absoluto, no es necesario. Se procesa sobre la base del acuerdo de lo que estamos de acuerdo. No se trata de imponer unidad, se trata de construir unidad. Y yo creo que hay un punto que yo no sé si en esta asamblea haya uno solo que se atreva a contradecirme sobre ese punto.
que es: estamos en contra de todas las reformas. ¿Alguien está en contra de esta formulación? Es la formulación del movimiento la que construye unidad. Porque si empezamos a decir, no, nosotros estamos en contra del proceso de una nueva ley campesina y estamos en contra de la energética, porque la energética nos va a dar unos putazos de rebote encabronados, y no hablamos de la educativa, dejamos a los maestros fuera, y sin embargo el campo va a resistir y va a enfrentar los efectos de la reforma educativa. ¿Cómo? Bueno, pues una de las primeras medidas de estos cabrones es destruir las normales rurales, que fueron el elemento esencial del proyecto de educación socialista campesina cardenista. El que las comunidades pudieran mandar a sus hijos a escuelas normales, que volvían como maestros a las comunidades y se creaba un nexo de continuidad y de solidez irrompible. Si te destruyen a las normales rurales, te madrean la educación en el campo a niveles incomprensibles. Pero además, ¿quién chingado está dando clases en el campo? Están dándolas los compañeros de la CENTE, ¿sí? No los marcianos, ¿sí? Entonces, se trata de construir la unidad sobre la base de lo que todos estamos de acuerdo, y cuantos más estén de acuerdo, mejor todavía, y procesarla lentamente, porque hay muchos pinches resabios. No, ese güey que no se debe tratar, que... Cuando yo entro a un cuarto siempre me hago la misma pregunta. La pregunta no es en qué me diferencio, en qué estoy en contra, no, la pregunta es en qué estamos de acuerdo. Y esta pregunta tenemos que hacernosla urgentemente: ¿en qué estamos de acuerdo? Y actuar en consecuencia, compañeros. A ver, estarían... Por último, quisiera ver, estarían los dos compañeros, pero también yo quisiera a Paco presentarle. Aquí hay dirigentes nacionales de las organizaciones campesinas, que tenemos diferentes procesos en diferentes estados y abarcamos la mayor parte del país. Entonces, es muy importante la plática que tú estás desarrollando aquí, porque nos llevamos diferentes puntos de vista. De tal manera que quisiera yo presentarte a los representantes de las organizaciones rápidamente. Entonces, quisiera que primero tu pregunta, luego el compañero también de Francisco Villa pregunta, y tenía otra pregunta al compañero. Vamos a juntar las tres preguntas, se contesta y presentamos a las organizaciones, nada más que se presenten ellas mismas, ¿no? Adelante, compañero. Bueno, yo voy a retomar un poco el origen de la plática, porque me interesa mucho el proceso revolucionario, que de hecho he tratado de leer algo de eso. Dos preguntas que quiero hacer. Una, obviamente la convención fue un parteaguas, ¿no? Porque definió este país. Pues, cuando triunfa, cuando pierde la convención, pues obviamente se define el rumbo de este país. Yo sé que es muy complicado, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué hubiera pasado si la convención hubiera ganado a Carranza? En tu libro, en el de Villa, obviamente Ángeles le dice a Villa que no es correcto pelear en el vacío, que se van muy lejos de las armas, de todos los pertrechos que tenían que tener. ¿Qué hubiese pasado o dónde piensas tú hubiese sido un lugar estratégico para que se hubiera logrado esa gran batalla, que también fue un parteaguas ahí para la revolución? Y la última, el libro que escribes de Villa es muy interesante, porque no es que tú lo de Zapata, que también es algo muy importante. Porque me tomó 4 años escribir el Villa, y ya no tengo 4 años más para escribir el Zapata, que lo escriba otro, chinga, ¿no? Yo creo que el triunfo de la convención, si no se hubiera producido la ruptura interna y hubieran derrotado a Carranza, que era relativamente sencillo, y a los obregonistas, si no se hubieran dividido y Villa se hubiera ido al norte y Zapata hubiera seguido la campaña de Puebla, necesitaba a alguien que la galvanizara. Yo creo que el gran presidente que hubiéramos tenido hubiera sido Felipe Ángeles. Era además el único al que le tenían confianza Villa y Zapata, los dos. Y quizá hubiera sido el constructor de un gobierno democrático, agrarista, profundamente agrarista, en 1916. Pero eso ya es especulación. Bueno, le quiero hacer 2 preguntas para terminar. La primera es, ya que estamos abriendo más el tema,
esquema tantito. Cuando es un proceso producto precisamente de una historia, las policías comunitarias, después las autodefensas, que tuvieron esa inclusión, ese valor para poder atender el tema de esa forma necesaria también en este proceso. Créase o no, pero bueno, ahí está la realidad. ¿Y qué estamos haciendo con respecto a todos esos presos políticos que existen, que no los metemos en este tipo de mesas? Ya está la prensa ahorita, compañeros. Yo quería tocar ese tema y no me lo permitieron. Pero sin embargo, es importante, creo yo, en un proceso de unidad, que vamos a tocar esos temas. Si no, entonces no somos de veras completamente en el proceso y proyecto que estamos planteando de unidad nacional. El campo es de todos, pero de repente los escenarios no, son nada más de unos cuantos. Sí. Pues creo que es importante que esos temas que nadie quiere tocar, que el campo, nosotros, la organización como Frente Popular, que excluye a México, siglo XXI, como Frente Indígena y Campesino de México, lo queremos plantear, que se meta, compañeros. Si en el tema del centenario de Aguascalientes, de la Convención de Aguascalientes de 1914, ese tema lo metemos como un punto, defendámoslo, no solamente como un tema ahí a comentar de pasada, sino como un tema a tratar y a atender, tanto como las reformas estructurales. Estoy de acuerdo con usted absolutamente, absolutamente. Las autodefensas, las policías comunitarias han sido la expresión de un pueblo que se vio desamparado frente a la ausencia de ley y orden y la presencia del narco. Ante una policía que no solo no servía, sino que estaba aliada de los narcos en la mayoría de los casos. Un ejército que a veces servía y a veces no. Una marina que a veces servía y a veces no. La indefensión de los ciudadanos los obligó a construir formas de autodefensa para el manejo de la ley y el orden en la vida cotidiana. Que algunas no son todo lo puras que debían ser, me vale madres. ¿A poco las organizaciones campesinas aquí representadas todas son puras? ¿No? Aquí debe haber de todo, ¿sí? Y es normal, el movimiento procesa y genera formas muy diferentes. En principio, la necesidad de apoyar y proteger a las autodefensas y a las policías comunitarias es obligado, y de incluir en la lista de los presos políticos campesinos a las autodefensas y a las policías comunitarias reprimidas. Y es un puente hacia la unidad, hacia otro sector del movimiento social que hoy también está en contra de las reformas, ¿sí? Está en contra de la reforma invisible. La reforma invisible es una que nadie habla de ella, que es: los narcos son amigos, pero no mucho, son enemigos, pero no mucho, y pactamos por ello. Y de vez en cuando hasta nos financian. Que es la ley no escrita del peñanietismo, pues, ¿no? Entonces yo sí coincido con usted, hay que incluir e incorporar la solidaridad con las autodefensas e incorporar sus presos como nuestros presos. La demanda de los presos campesinos. Compañeros, si no incluyen a los maestros de primaria que dan clases en comunidades campesinas, son chingaderas. ¿Por qué ellos no? ¿Porque son maestros? ¿No? Porque la demanda tiene que generalizarse. A partir de que cada sector levante las demandas, la demanda final es libertad a todos los presos políticos, incluidos los presos del mancerismo, por abuso de autoridad en la Ciudad de México. Cada 99 detenidos, de cada 100 detenidos, 99 son inocentes. Todo lo que hicieron fue protestar por los abusos de la policía. Entonces, yo creo que es obligado, estoy de acuerdo con usted. Y ya vamos a fumar. Espérame. A ver, entonces, por último el compañero y ya cerramos las preguntas. Adelante. Primero, Max, por la invitación, porque si no nos esperamos aquí. La segunda es por el tiempo que te has permitido y quitando un poquito a mucho lo pendejo que tenemos del sistema. Al final de cuentas, el sistema y la iglesia en conjunto han querido decirte lo que te han tocado para no perder poder, ¿no? La otra, hemos estado por todo el país viendo la situación, lo que tú decías. Si ahorita nosotros no hacemos unidad, nos va a llevar la chingada, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque no podemos nada más luchar por un sentido del campesino o del obrero o del pescador y demás. A todos nos están nutriendo la madre de la situación media para abajo. Todos tenemos un problema en común. Es un problema social, porque al final de cuentas mucha gente dice: no, es que el pobre campesino no, nos lleva a llevar la chingada a todos, porque lo que se produce se refleja aquí. Y al final de cuentas, si hubiera una crisis alimentaria, el campesino es el que estaría mejor ahorita.
muchas enfermedades de la ciudad. Entonces, si tenemos un problema social, necesitamos la unidad. A mí a veces yo admiro mucho, por ejemplo, gente como tu persona que con 2 o 3 palabras nos dicen un chingo, ¿no? Y a veces hablamos mucho y decimos poco. ¿Cómo poder expresar? Todo nos está llevando la chingada, pero a veces nos es difícil comunicarnos porque somos protagonistas, porque como líderes queremos ser muy chingones, aparecer en todos los medios y valemos nada, ¿no? ¿Cómo poder expresar en tan pocas palabras algo que le llegue a todos y cada uno de los sectores? Todos sabemos que existe el hambre, pero no más que aquel que le hemos pasado en su momento, que sabemos que nos ata el pinche estómago, que nos está dando la chingada. ¿Cómo poder expresar, cómo expresarías tú un mensaje para todos los sectores en tan pocas palabras? Porque a veces, te repito, nosotros costeamos nuestros viajes, nuestros pasajes, el estar, estamos a veces en el metro que está en Chihuahua, Chiapas, Campeche, Zacatecas, y me dicen, bueno, ¿a qué hora te rompe la madre? Y pues ni hablar, yo sé que estamos en esto, y la gente que estamos al frente, que no estamos conscientes que en un momento nos rompe la madre, nos mata, nos desaparece, no está realmente en ese sentido. ¿Cómo poder llevar estos mensajes a todas esas poblaciones? Hablar con los jóvenes que son el futuro de las poblaciones en las cuales estamos. ¿Cómo difundirles esto? Quitarles esta pinche venda que el gobierno y la iglesia nos han metido, ¿no? Porque es una cultura que tenemos rezagada, con la que tenemos que al final de cuentas luchar. Porque al final de cuentas los que estamos aquí es porque hemos repasado y visualizado más allá de lo que nos han querido decir. ¿Cómo pudieras ayudarnos a llevar ese mensaje tan claro, tan preciso, tan objetivo? Y tener esa unidad, esa integración, como tú dices, es de todo. Yo creo que esto hay que procesarlo, y que hay que procesarlo lentamente, porque si hacemos un proyecto de unidad muy formal y desde arriba, lo mismo duramos en armarla que en que se nos descomponga. Entonces yo creo que procesarlo significa, por arriba, conjuntar a todas las organizaciones campesinas posibles bajo la idea de en qué estamos de acuerdo, actuemos. Por abajo, a nivel local, ir construyendo frentes unitarios de lucha contra la reforma, ¿sí? Y a nivel medio, ir creando comisiones de enlace que vayan platicando con los compañeros de Morena, con los del PRD de Durango, con los electricistas de Necaxa, creando las condiciones para un proyecto unitario contra las reformas a mediano plazo. Además, esto tiene una virtud, que es, no estamos tratando de educar a la base para imponerle. Esta voluntad de unidad viene de abajo, porque cualquier militante con 2 dedos de frente siente la impotencia de estar aislado y de estar dando luchas en aislamiento. En ese sentido, entonces, el mensaje unitario funcionará por todos lados. Hoy es mucho más lo que nos une que lo que nos separa que en otras épocas de la izquierda mexicana. En otras épocas de la izquierda mexicana los grandes debates separaban enormemente. Hoy, como estamos en una lucha de carácter defensivo, es mucho más fácil procesar el movimiento unitario. ¿Cómo decirlo con claridad? Puta, yo llevo 20 años tratando de ser claro y lo logro en las noches y a veces, no siempre. Mi padre decía, todo lo que no puedas decir en 3 minutos vale para pura madre. Es una fórmula chingona, pero yo hago el intento y no me sale, me voy a los 4:30, a los 5. La síntesis es una virtud muy rara, porque en general sintetizas de manera demagógica. Patria o muerte, que a toda madre, ¿no? No, pues qué obo. La síntesis tiene que ser precisa. Yo creo que hay que hacer también un trabajo educativo, compañeros. Supongo que muchos de ustedes están haciendo trabajo de formación en sus comunidades y por abajo. Ponemos a disposición de todos ustedes el trabajo que está haciendo la Brigada Paralela en Libertad. Estamos editando miles de libros para regalar. Propónganos temas y los sacamos y vemos de un chingado, los financiamos. Pero hay que reforzar el trabajo de educación política. Uno de los libros que les vamos a regalar es bien importante. Es el trabajo que hizo Pedro Salmerón, historiador destacado de la izquierda, que se llama 100 preguntas sobre la Revolución Mexicana y 100 respuestas. Es quizá el trabajo más claro que se ha escrito, explicando lo que yo decía al principio, la Revolución Mexicana bien contada, no mal contada.
Entonces, bueno, producir un libro de esos nos cuesta 20 pesos. Hasta ahora hemos logrado financiarlos por las vías más raras, pero donde metan diente a un financiamiento o hay una partida de dinero para educación, saquen la lana y empezamos a producir en la medida de lo posible, o vemos la posibilidad de crear red. La ventaja de un libro es que llega a un lugar, alguien lo lee y rola. Y un libro puede hacer estragos en términos de destruir ideología chafa, de matar neuronas averiadas, en la medida en que va circulando. ¿Y por qué lo digo? Pues porque lo sabemos, yo lo viví. ¿De dónde creen que vengo? Vengo de leer los libros correctos en la época correcta de mi vida, ¿no? De que me estimularon, me animaron, me inquietaron, me educaron. Entonces la cultura del libro es una cultura muy importante, y en el movimiento campesino, de las condiciones de aislamiento, más todavía. Ahí hay que combatir contra el monopolio de la televisión, que es lo único que es nacional, ¿no? Y ya. Bueno, por último, compañeros, quisiera una persona nada más por organización. Se vayan presentando para que Paco los vaya conociendo. Vamos a programar otras conferencias en los estados incluso, y donde Paco va a ir, y otros escritores. Compañeros, desde allá, organizaciones, nombre y organización. Ok, la histórica. ¿Otra organización por ahí? Coordinadora Nacional Plan de Llana, Movimiento Nacional. Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos. Okay. Allá. Coalición Nacional Campesina y Urbana. Unión General Obrera Campesina y Popular. Ok. La otra. ¿Están aquí las organizaciones históricas? A ver, sí. Sindicato de Trabajadores del INCA Rural. Secretario General. Allá. ¿Tú? ¿Qué es? La Alianza Campesina del Noroeste Alcano, Sonora. Compañera. Isabel. Asociación Mexicana de Bienes de Crédito del Sector Social. Ok. Unión de Productores Agrícolas y Chiquetzal. Ok. ¿Quién más? Consejo Nacional de la Tortilla, Alianza Campesina y Coalición Nacional de Federaciones de la Cadena Maíz Tortilla. Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina. UFIC. ¿Quién más? Bueno. UNORCA ya. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. A ver. Central Campesina Carrenista. Coordinadora Nacional de Movimientos Populares. La CCI que estaba ahorita, aquí estaba la Central Campesina. Central Campesina Independiente. CONSUB Nacional, que es Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos. Y ahorita aparte de la Coordinación Nacional del CAP, del Congreso Agrario Permanente. El Barzón. Bueno, pues estas son las organizaciones. Suman años de lucha de a madres. Y de cárcel, y de represión, y de movilización. No, mis respetos. Espero que estemos todos a la altura del país que se nos viene encima.